tema es la humildad. Y lo que sucede es que yo le quiero hacer una pregunta un poco grotesca. ¿Usted pensaría que Hitler fue líder? Fue un líder. ¿Usted pensaría que él logró sus objetivos? La mayoría de ellos. ¿Usted pensaría que Hitler fue una persona determinada? Pero si nosotros no acompañamos la determinación de la humildad, que es el tema de hoy, podemos fácilmente desviarnos del propósito de Dios y quizás no hacer tanto daño como Hitler, pero sí dejamos de alcanzar aquellas metas, aquellos sueños y aquellos propósitos de Dios para su vida. Quiero empezar reforzando el punto de que Dios tiene un propósito para su vida. Y hay un proverbio que quiero leer con usted porque mi tema hoy es la humildad. Le acabo de hacer un pequeño resumen, pero esto está muy escueto y es mejor explicado en los podcasts o en los videos de YouTube. Pero quiero centrarme en la humildad. Y Proverbios capítulo 11, versículo 2. Quiero centrarme en la humildad como la contraparte de la determinación, que deben ir acompañadas juntas. Y la otra semana vamos a ver el equilibrio de eso. Proverbios 11, 2 dice de la siguiente manera: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad, viene la sabiduría. La verdad es que aquí en Guatemala usamos un término un poco feo, siento yo, un poco ofensivo. Una vez yo le dije a un amigo mexicano, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú eres muy caquero, le dije yo. Y él pensó que lo estaba insultando. Y entonces yo traté de explicarme, pero la verdad es que un caquero en Guatemala es una persona orgullosa, ¿verdad? Que cae mal, los mira a los demás por encima. Y los orgullosos caen mal. Los orgullosos caen mal. A donde estén los orgullosos caen mal. Si usted se da cuenta, las personas con las cuales usted no mucho es porque usted les detecta a ellos un cierto espíritu de orgullo. Ahora yo quiero explicar este tema con una historia bíblica que se encuentra en las narrativas del libro de los Reyes y también en el libro de segundo de Crónicas. Y sucede que los reyes de Judá tuvieron momentos muy difíciles y muy complicados, porque la temática después de Salomón era que habían reyes, uno, que buscaban a Dios y Dios los bendecía, y había reyes que no buscaban a Dios, sino que buscaban la idolatría, y entonces sufrían las consecuencias de buscar la idolatría. La idolatría es un mal terrible que aún plaga las iglesias, el mundo. La idolatría es tener algo, una dependencia de una persona, de un objeto, del dinero, de lo que sea, en lugar de Dios. Y ese sigue siendo, a mi criterio, el problema más terrible de la humanidad. Los reyes de Judá vivieron ese problema. Y hubo un rey que se llamó Amasías, que empezó temiendo a Dios y empezó buscando a Dios, pero terminó mal. Y cuando él muere, su hijo, que tenía 17 años, se llamaba Usías. Y Usías, de primero, se plegó a Dios. La Biblia dice en 2 de Crónicas 26, 16 que Usías llegó a ser
poderoso. Empezó en un momento bien difícil, bien crítico, y llegó a ser poderoso. Si ve que la determinación es esto, es el hecho de confiar en Dios, confiar en nuestro propósito. Este hombre había sido escogido por Dios para defender al pueblo, para sacar al pueblo adelante. Y cuando él llega a cumplir eso, después de algunas guerras, después de algunos embates, dice, también, o sea, siguió el patrón de su papá, se volvió creído, orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Y dice, pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Así que él tuvo una victoria, tuvo otra victoria, y de repente un día él se sintió que era autosuficiente. Hay una moda en el tema de la autoayuda que le predica al ser humano, tú lo puedes, tú puedes con esto, tú puedes con aquello, tú te puedes levantar, tú eres, y la verdad es que tiene gran parte de verdad, pero el apóstol Pablo nos dice la mejor forma, porque por supuesto que tenemos que tener confianza en nosotros mismos para hacer y lograr las metas. Pero el apóstol Pablo nos enseña la mejor forma de enfocar eso cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el punto no es que tú puedas, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si tú gastas mucha energía en convencerte de que sí puedes, puede que resulte algo positivo, pero el mensaje de la Biblia es que va a haber veces, van a haber momentos en que tú no podrás, pero que Dios en ti te va a dar una esperanza, te va a dar una fuerza, pero que que la fidelidad de Dios en ti y tu disposición a evidenciar la fidelidad en Él, te va a dar un poder, te va a dar un valor, que vas a poder enfrentar cualquier cosa y cualquier situación. A veces se nos olvida eso, logramos una victoria y de repente, aunque no se lo digamos a nadie, nos sentimos muy satisfechos cuando lo primero que el hombre debería de evaluar es cuando algo sale bien, es porque Dios permitió que saliera bien. Cuando algo salga excelente, cuando algo traiga mucha satisfacción, es porque Dios lo permitió, es porque Él lo guió, es porque Él lo hizo. Ya sea para evidenciar lo que hay en tu corazón o para que tú puedas seguir en esto. Pero este hombre, con tanta victoria militar, se enorgulleció y entonces dijo, bueno, yo soy rey, ahora quiero ofrecer una ofrenda. Pero había un problema, y el problema era que Dios había dicho que ninguna persona que estuviera afuera de la familia de los hijos de Aarón, o sacerdotes, podía entrar. Y déjeme hacerle un dibujo pequeño. El templo de Jerusalén tenía un segmento, estoy hablando del primer templo porque el segundo templo era un poco distinto, pero el primer templo tenía lo que se conocía como un atrio, que era básicamente una cortina en el campo, como en una forma de cuadrado. Y entonces, esto lo diseñó David. La gente llegaba ahí y presentaba su ofrenda. Tenían que llevar corderitos o harina, o tenían que llevar animalitos vacunos. Bueno, usted lo puede leer. Entonces ellos llegaban. Cuando ellos entraban, se encontraban con un grupo de músicos a su mano derecha que estaban cantando. Los músicos estaban adorando al Señor de día y de noche. Y ellos decían, bendito sea el Señor, porque para siempre es su misericordia. Y esa frase es muy famosa en la Biblia. Kile olam baed, para siempre su misericordia, para siempre su fidelidad, para siempre su bondad. Y cuando ellos llegaban ahí, entonces había una atmósfera de adoración. Por eso cantamos nosotros en la iglesia. Creo que se ha desviado un poquito eso, pero la idea de esto es que mientras nosotros venimos a presentar nuestra ofrenda, mientras venimos a presentarnos como hombres y mujeres ante Dios, había música. Ellos pasaban, llegaban donde estaba el sacerdote, y entonces tenían ellos que degollar al animal, la persona, dependiendo de la ofrenda que fuera,
vamos a suponer que era una ofrenda de pecado, la persona tenía que agarrarle al animalito por la cabeza si tuviera cuernos, y el sacerdote venía y degollaba al animal en la yugular, y entonces venía otro sacerdote y guardaban la sangre en unos recipientes. Cuando tenían la sangre en esos recipientes, el israelita tenía que salir, iba saliendo del otro lado de la cortina. El sacerdote venía y agarraba la sangre e iba a lo que se conocía como el lugar santo, y en ese lugar santo él tenía que hacer una serie de servicios. Uno de ellos era que tenía que presentar incienso y sangre. Bueno, es más o menos, le estoy tratando de resumir lo que se diseñó en el libro de Levíticos. Lo que hizo este rey fue que él agarró el incienso, la sangre, y se fue para el lugar santo. Y Dios había dicho que no podía ir. Y los sacerdotes empezaron a correr detrás de él y le dijo: no puedes entrar, Usías, no puedes entrar. Y el rey: no, yo gané victorias. Y se la empezó a creer, yo sí pude esto. Cuando íbamos desfavorecidos, cuando íbamos en segundo lugar, y pude, yo esto también lo voy a poder. Sucede que todo orgullo, toda vanidad enceguece. Por ejemplo, cuando tenemos conflictos en el matrimonio por orgullo, nos vamos a la ceguera. Y nos enfocamos nuevamente en defender, buena nueva palabra. Nos enfocamos solamente en defender nuestra posición. Ya no buscamos una solución, ya no buscamos la verdad, buscamos que se respete o que se valide nuestra posición. Y eso tenemos que admitir que lo hacemos por orgullo. ¿A quién de los que estamos acá, levánteme la mano bien en alto, le gusta estar errado? No le gusta tener la razón. Y el orgullo tiene un factor tan importante que aunque estemos errados, nos engaña y nos hace pensar que estamos bien. Y eso fue lo que le pasó a este cuate. No hay peor cosa que tener un punto ciego. Espero que nunca le pase. Pero alguna vez, a mí no me ha pasado, he notado, bueno, sí me ha pasado, pero nunca ha terminado en choque. A algunas personas les ha pasado que van conduciendo y usted mira en su lado izquierdo y normalmente hay un punto ciego que uno no ve. Me ha pasado que a veces me tiro y alguien me bocina ¡pip! Y yo no lo había visto. Es un punto ciego. Eso es lo que produce el orgullo, un punto ciego. Un punto ciego es algo que tú no puedes ver. Entonces este hombre entra, los sacerdotes lo siguen corriendo y mire qué pasa. Tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, y cuando le dijeron que estaba mal, cuando le dijeron que no estaba bien lo que estaba haciendo, él dijo: perdóname, Señor, porque tú tienes toda la razón y yo estoy mal. La furia, el enojo son indicadores del orgullo. Cuando te enojas, normalmente, no voy a decir siempre, pero muchas veces tiene que ver con el orgullo. Así que cuidado con los enojados. Como dijo un amigo mío: no os enojéis. No os enojéis. Entonces se enojó y empezó a expresar. ¿Qué dice ahí? Esta versión me gustó mucho. ¿Qué empezó a expresar? Léalo conmigo. Rabia. ¿Usted alguna vez ha visto un perro con rabia? Le sale espuma por la boca. Peor aún ahí, ¿alguna vez ha visto un hombre o a una mujer con rabia? Pues no me refiero a la de los chuchos. Me refiero que está enojado, tan enojado que tiene rabia y que se pone a actuar con rabia. Bueno, esto fue lo que pasó ahí. Y dice la Biblia: ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto, dice la Biblia, le brotó lepra en la frente. La lepra, cuando usted encuentra la lepra, tiene un significado para Dios.
Yo no sé si usted lo ha visto en el fútbol, quizás lo ha visto en el fútbol. Cuando alguien quiere humillar a alguien, motivo de orgullo también, es una mala costumbre. Se escupen en la cara. ¿Usted alguna vez ha visto que un jugador le escupió a otro jugador en la cara? En el fútbol eso es algo que lamentablemente se ve. Escupirle a alguien es una señal de desprecio y de humillación. La lepra que brotaba en las personas es el equivalente de Dios escupirle a las personas. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque Dios lo dijo en Números, cuando le brotó lepra a Miriam, la hermana de Moisés. Si su padre le hubiera escupido, no estaría ella 7 días inmunda. Así que el orgullo termina produciendo el desprecio de Dios. El desprecio de Dios. Y solamente hay 2 razones que producen el desprecio de Dios en la Escritura. Sí, aunque seas hijo, aunque hayas levantado la mano, hay 2 cosas que producen como que Dios se aleja. 1, el orgullo, y 2, la maledicencia de cualquier otra persona. Cuando tú hablas mal de alguien, eran las 2 causas porque había lepra. ¿Qué estoy tratando de decir? Quiero decir 2 cosas. Número 1, todos nuestros sueños, todos nuestros planes, todo lo que queremos lograr en la vida, qué bueno que lo queremos lograr. Pero número 1, todo lo que queramos hacer debe estar acompañado de humildad. Tú tienes que acompañar todos tus planes de humildad, de entender tus límites, de conocer que todo está en las manos de Dios y que el resultado depende de Él. Tú puedes orar, tú puedes proponer, tú puedes hacer esto, tú puedes decir, bueno, voy a hablar con mi esposa y le voy a decir esto, porque yo quiero arreglar las cosas, o quieres hablar con tu esposo y yo quiero arreglar las cosas, y entonces yo le voy a decirlo, pero el resultado últimamente viene de Dios. Viene de Dios, todo viene de Dios. Así que todos tus planes debes de acompañarlos de esa humildad. Y número 2, la humildad no es algo que se nos da, debe ser desarrollada intencionalmente. Si usted quiere que Dios no lo resista o le resista, usted debe de empezar a trabajar en ser una persona humilde, porque escrito está que Dios rechaza al orgulloso, pero al contrito, al humilde de corazón, Dios no rechaza. También está escrito. Y el orgullo está tan cercano, está tan apegado a lo que somos, porque el orgullo es idolatría y porque sigue siendo el mismo problema de todas y cada una de las generaciones en la Biblia y fuera de la Biblia, aún a nosotros hoy en día. La humildad debe ser intencional. Y esto lo podemos ver. La semana pasada veíamos a Moisés como un determinado a lograr los planes de Dios. Pero Moisés, en el monte Sinaí, cuando está en conversaciones con Dios, cuando él está así como en negociación con Dios, llega un momento en donde dice, no quiero. Y últimamente Dios dice, bueno, está bien, voy a enviar a Aarón contigo. Cuando Dios le propone a Moisés que Aarón lo va a acompañar, Moisés acepta. Hoy quiero que estudiemos a Aarón, porque él es el que representa la facilidad de ser humilde. Moisés y Aarón, 40 años, fueron inseparables. Nunca se separaron. La determinación y la humildad nunca se deben de separar. En tus sueños debes de mantener la humildad. Ahora, vas a mantenerla porque primero que nada te tienes que esforzar, porque Dios te ha creado para buenas cosas, por lo tanto es necesario. Y quiero enfocarme, pues todavía no voy a, pero ya quiero aterrizar en algo, en el peor día de la vida de Aarón. El peor día de la vida de Aarón. ¿Cuál ha sido el peor día de su vida? Por favor, piénselo. Seguramente usted ha tenido días difíciles y momentos difíciles. Pero
vamos a compararnos con el peor día de la vida de Aarón. Era un día muy festivo. Era el día que se inauguraba el tabernáculo. Dios estaba perdonando al pueblo porque había construido un becerro de oro. Y Moisés tuvo que hacer unas negociaciones con Dios para que Dios perdonara. Y Moisés determinado. Y Moisés se fue al monte. Y cuando la única vez que se separó de Aarón, Aarón hizo un becerro de oro. Fíjese, terrible. Y Dios pasó enojado con el pueblo y lo quería destruir. Y Moisés tuvo que obtener la expiación y unas subidas de 40 días al monte varias veces. Pero el día que Dios perdona, le dice, ok, los voy a perdonar con una condición. Le estoy parafraseando el libro de Éxodo. Los voy a perdonar con una condición. Quiero que me hagan un santuario para que yo venga a vivir en ustedes. Y esa era la indicación de que Dios había decidido perdonarlos. Ven, yo voy a venir a vivir entre ustedes, hágame un santuario. Se pasaron un año haciendo el santuario y usted puede leer ahí en Éxodo cómo lo hicieron. Había oro, había de las mejores pieles, había plata. Al pie del Sinaí pasaron trabajando un año en un santuario movible. El día de la inauguración, el día en donde celebraban el perdón de Dios, fue un Yom Kippur, dicho sea de paso. Ese día, el día de la expiación, el día donde todos estaban contentos porque Dios iba a dar un perdón. Aarón, que tenía 4 hijos, 2 de sus hijos, Nadab y Abiú, se les ocurre la magnífica idea de ir a hacer lo que se les da la gana al lugar santísimo. Y la Biblia dice que caen fulminados. El peor día de la vida de Aarón, estoy presumiendo, es el día donde Dios mató a sus 2 hijos. Yo no sé si usted ha vivido algo así, espero que nunca lo viva, pero se me ocurre a mí que sería un día terrible para mí. Sus 2 hijos mueren en un día de celebración. Y Moisés se entera de esto, de que han caído. Yo no sé cómo reaccionaría yo, no quiero ni pensarlo, pero seguramente me pondría a gritar, seguramente me pondría triste, seguramente me enfadaría. Dios mío, si ellos te estaban sirviendo a ti, ¿y por qué tú no los guardaste? Algunos creen que iban con sus traguitos y por eso hicieron lo que hicieron, y luego el mismo capítulo que vamos a leer lo prohíbe, aunque no vamos a leer eso. Pero fue un día terrible. Ver a sus 2 hijos fallecidos, no sé cómo estuvo. Hay algunos que dicen que entró fuego y los quemó y terminaron chamuscados. El punto es que Aarón vio que de sus 4 hijos, que Dios lo había llamado a ser sacerdote, 2 caían muertos, fulminados. Y cuando él está observando esta imagen con mucho dolor, llega Moisés y Moisés le dice: te voy a dar una lección teológica, le dice. O sea, Moisés no está para la lección. Mire, estando en funerales, uno no está para decir esto, uno está para lo siento y me duele tanto, y para identificarse. Uno no puede entender cuando la gente está pasando un dolor tan terrible. Es importante solo estar ahí. Pero Moisés tenía en su corazón una lección teológica. Él dijo: esto es lo que el Señor está hablando, vos, Aarón. Aquí le está viendo a sus hijos muertos, y Moisés le dice: no, mira, es que esto lo que está pasando es que el Señor, hasta a mí me dieron ganas de agarrar a trompadas a Moisés, hermanos. Y dijo Dios, le dice: ponedme atención, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y la Biblia dice que Aarón, ¿qué dice? ¿Cómo hubiera reaccionado usted ante una situación así? Yo no puedo dramatizarlo porque es muy terrible. Yo no sé qué hubiera dicho yo le a vos tú, o qué sé yo. Pero dice la Biblia que Aarón guardó silencio. Aarón guardó silencio. Entonces sacan a los 2 hijos de Aarón, se los llevan, y entonces Dios viene a visitarlos, y Dios les empieza a hablar a ambos, y empieza a decirles instrucciones de cómo manejar.
El día de la muerte de sus hijos, Dios se revela a Aarón y le dice, mira, lo que necesito que hagas es esto, esto y esto. Toma nota. Aarón no estaba para tomar nota, pero tomó nota. Y para cerrar con broche de oro, o sea, Moisés, Dios. Y después pasó una situación bien interesante. Ese día tenían que presentar dos ofrendas. Una ofrenda era una ofrenda por el pecado y la otra ofrenda era un holocausto. Ofrenda de ascensión, se conocen esas. La ofrenda del holocausto tenían que presentarla a ellos. No había alguien aparte de Aarón y sus hijos que tenían que presentar la ofrenda. Entonces Aarón llama a sus hijos. Eso fue lo que Dios le ha dicho. Mira, a pesar de todo, hoy es tiempo de ofrenda. A pesar de todo, la función debe continuar. Hoy es tiempo. Hoy es el día que yo estipulé que tenías que hacer esto. Entonces hay que hacerlo. Y entonces Aarón llama a sus hijos con dolor de su corazón. No le dejaron ni llorar. Le dijeron que no llorara. Con el dolor de su corazón llama a sus hijos. Y él ve que hay una situación. La ofrenda por el holocausto, la ofrenda del holocausto, él tenía que degollarla y ponerla en el altar y permitir que ésta se quemara toda. Nada que ver. Y luego tenía que, a la par, en otro altar, poner la ofrenda para el pecado. Pero la ofrenda para el pecado, tenían que quemar ciertas partes y el pechito y la cadera o la espaldilla, él y sus hijos tenían que comerla en un lugar santo. Esto es importante saberlo. Eso está en la Biblia. Era como se hacía la ofrenda del pecado. Y Aarón y sus hijos hacen algo. No están de ánimo, no están de humor, sino que permiten que también ésta sea consumida por el fuego toda. Entonces Moisés se enojó y le dice, ¿qué te está pasando? ¿Cómo es posible que pudieras hacer eso? Eso está en Levítico 10:18. Y Moisés llega y la Biblia dice que Moisés se enoja y dice la Biblia que Moisés se enfada y le llega a reclamar, ¿cómo te atreviste a hacer eso? No es como se hacen las cosas, Dios no dijo que se hiciera así. Y Aarón responde esto. Hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Qué quiere decir? Me duele el corazón, estoy triste. ¿Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día en donde estoy deprimido? Y le da una respuesta muy lógica. Y la Biblia dice, cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Ahora sí quiero aterrizar en 3 acciones, 3 principios de humildad que usted puede llevarse para aplicar todo el tiempo. Porque recuerde, al orgulloso, aunque sea orgullo en contra de su marido, o en contra de su mujer, o en contra de la directora del colegio, o en contra del PMT, o en contra de su suegra, o en contra de quien sea, pero al orgulloso Dios lo resiste. El orgulloso Dios lo resiste, al orgulloso Dios lo resiste. Cuando estoy peleando con doña Mónica me tengo que repetir eso y de todos modos me cuesta. Al orgulloso Dios lo resiste. Cada vez que somos orgullosos Dios resiste. Usted sabe que la resistencia de Dios, ¿quién va a ganar? No es bueno. Entonces quiero trabajar 3 cosas con usted. Número 1, lo primero que Aarón hizo es el silencio, pero no cualquier silencio. Es un silencio en donde escucho, porque mi intención siempre es, cuando alguien me dice algo, responder. Mi humanidad, y usted lo puede hacer de muchas maneras, Los extrovertidos lo hacemos. Mira vos tal cosa, ¡pah! Y mordemos y respondemos y hacemos. Los introvertidos se callan y dicen, ya no te estoy escuchando, y bloquean lo que están oyendo y se acabó el negocio, se acabó la conversación. Pero el punto es que el silencio de Aarón no fue así. La Biblia dice que él guardó silencio cuando Moisés llegó y le dijo estas cosas. Así que cuando tú tengas la necesidad de justificarte, primero,
quédate calladito. ¿Usted nunca le ha aplicado la frase a cualquier persona que no sea usted, calladito, calladito, te ves más bonito? Bueno, es hora que se la deje de aplicar a los demás y se la empiece a aplicar a usted. Porque el silencio sí habla. Él no se le puso así como... Yo le he contado a usted, Dios me dio 2 padres que nos corrigieron. Pero mi mamá era fantástica en su corrección. Era fantástica, ella era la dama de hierro. Y era muy férrea en sus convicciones. Y yo, un niño de 7, 8, 9 años, llevarle la contraria con mis argumentos. Mi mamá era un diccionario andante. Y ya no quiero hablar de mi mamá porque voy a poner a llorar. Pero era muy férrea. Y yo recuerdo que cuando yo no estaba de acuerdo, ella me empezaba a regañar. Me la acaba viendo así, mira. Y yo ya no podía contestar yo. Y yo le voy a decir con mucha vergüenza lo que yo estaba pensando. Mi mamá me estaba regañando y me estaba diciendo, y me sacaba la Biblia, y me sacaba esto, y me sacaba sus razonamientos, y yo por dentro, vieja desgraciada. Estoy hablando y me avergüenzo de esto. Usted no debe ser mi mamá, ¿con qué razón solo a mi papá me parezco? Pero un día me voy a ir, a los 18 años me voy a ir. Mudo, a los 18 años me largué. Y mi silencio era así, porque eso sí, yo nunca le contesté a mi mamá. Y le voy a decir por qué nunca le contesté a mi mamá. Le voy a decir ahorita por qué nunca le contesté a mi mamá. Una vez estábamos sentados en la mesa y mi hermana le contestó. ¡Fa! Mi mamá tenía un backhand impresionante. ¡Fa! Hasta con efecto se la dejó ir. Y dije yo, a mí sí me gustan mis dientes y mis muelas. Y a mí me decían trompa de hule cuando era chiquito, era muy trompudo. Y entonces yo no quería aumentar esa, aunque parece que ahora es moda, ¿va? Pero ahora ya me encogieron. Y cuando yo vi cómo mi madre le volteó la cara, entonces yo me reí. Y cuando vi que venía el manotazo por ahí, oh, gracias a Dios fue al brazo, no fue a la cara también. Así nos educaron. Así que cada vez que ella decía algo, que tenía razón. El problema de los tatas cuando corregimos a los hijos es que tenemos razón. ¿Oyeron, hijos? Aunque no lo hagamos bien, aunque le hagamos como decir, algo de razón tenemos. Va, pues ya no toda la razón, pero algo. Y cuando yo miraba cómo me corregían, dentro de mí ese silencio era una bulla completamente que... Y eso lo saqué hasta el día de hoy. Yo puedo tener la facilidad de ver a la gente y veo que se le mueve la boca, pero no escuchar ninguna palabra que está diciendo. No estoy hablando de ese silencio, estoy hablando del silencio que escucha. Dios nos dio 2 orejas y una boca. Hay que escuchar más. Hay que escuchar más. La humildad no es la que responde inmediatamente. La humildad no es impulsiva. Tenemos que aprender a controlar esos impulsos. Y por supuesto, el ejemplo más grande de esto es nuestro Señor en su tiempo de pasión, desde que Él es apresado en el huerto y lo llevan y Él no responde. Y no es que no responda porque no tiene cómo, es que Él nos está modelando la humildad. Y lo peor de todo es que Él sí era inocente, yo no era inocente, pero nuestro Señor sí era inocente. Y Él está viviendo el embate de falsos acusadores o acusaciones falsas. Y Él está viendo que le dicen y que le hacen, y Él se queda callado. Y 2 veces responde. La primera le responde al sumo sacerdote, y entonces ellos se enojan tanto que dice, este es reo de muerte. Y la segunda le responde a Pilato, porque Pilato se le queda viendo y le dice, mira vos, yo tengo poder para sacarte o para condenarte. Y nuestro Señor
En humildad le responde: ese poder te fue dado del cielo, le dice. No sabes con quién estás hablando. Y por eso se cayó. Y luego lo castigan y luego lo hieren, le ponen una corona de espinas, y usted conoce ese momento de pasión donde él tiene que cargar su madero hasta el monte de la calavera, y lo van insultando, lo van humillando, y el Señor se queda callado. Y entonces, cuando está a punto de morir, él observa cómo está el panorama, ve que están los sacerdotes que están pues congratulándose de lo que han hecho. Mira que su mamá está ahí terriblemente afectada, y sus discípulos, ¿cuáles discípulos? Ya no están, los ingratos se lo han dejado. Hay unos burlándose, los romanos están burlando. Es una situación caótica, que si hubiera estado colgado en ese madero, yo hubiera dicho: Señor, manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma cada uno de estos que están aquí a la par mía. Pero el Señor, con todo el dolor espiritual, físico y indescriptible para mí, Él solo puede decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es humildad. Ese es el silencio, el primer silencio, hermanos. No te vuelve débil, no te vuelve débil, te vuelve más fuerte, porque te pone a Dios de tu lado. La segunda cosa de la humildad es que cuando Dios viene y le empieza a hablar a Aarón, Aarón atiende y está dispuesto a obedecer, porque hay algo que se llama la soberanía de Dios en medio de cualquier adversidad, en medio de cada circunstancia. Todo lo que vivimos tiene un causal, tiene un propósito. A veces no nos gusta, a veces es complicado, a veces pensamos que es injusto, pero tiene una razón de ser y de estar ahí. Y este hombre no se puso a Dios a debatirle por qué, sino que estuvo dispuesto a tolerar la soberanía de Dios. ¿Y cuál es la soberanía de Dios? Deuteronomio 4:35 es uno de mis versículos favoritos. Dice: estas cosas os he escrito para que comprendáis, hasta en Reina Valera me lo sé, que el Señor, la Reina Valera dice que Jehová, Él es Dios, no hay algo más, dice, aunque nos traducen alguien más, porque quieren llevar la conexión con el hecho de que está conjugando a un ser vivo. Nuestro Dios, dice, Él es Dios, no hay algo más. Y lo que ese verso quiere decir, es que Él es el único que retribuye. Él es el único que retribuye. Y a veces, cuando nos tocan atravesar valles de sombra y de muerte, la primera situación que puede albergar nuestro corazón es: ¿por qué si te estoy sirviendo? ¿Por qué tengo problemas en mi casa si te busco? ¿Por qué tengo problemas financieros si yo doy? ¿Por qué tengo problemas en esto si yo me esfuerzo, si soy un buen cristiano, si no lo hago daño a nadie? Pero hay mucho más de eso que no entendemos, hay mucho más de eso que no conectamos. Por supuesto que yo soy de las personas que creen que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere prosperar, que Dios nos quiere llevar hacia a cosas inimaginables, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Por supuesto que yo creo eso, porque Él es bueno y porque Él es el Padre de toda dádiva. Santiago 1:17 dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. No podemos decir que nadie es tentado, porque Dios no tienta a nadie. Eso lo dice el versículo anterior. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Pero lo que sí tengo que entender es que todas las cosas que vivo, ninguna se le escapó, que Él está en control, y que muchas veces las cosas negativas que yo vivo me van a servir. Yo no entiendo cómo perder 2 hijos le ayudó a este hombre, no lo sé, estoy yéndome al extremo. Pero todas las cosas negativas que has vivido en tu vida pueden catapultarte a lograr cosas que no hubieras logrado si no las hubieras vivido, o pueden destruirte. La decisión es tuya. Pero si tú lo ves con humildad,
o con orgullo, ahí está la clave. Y este hombre decidió ver a Dios. Este hombre decidió asirse a Dios, decidió tomarse de Dios. Y la tercera cosa, y con esta me despido, dijo el mariachi, es responder sabiamente. Proverbios 15:1 dice la respuesta amable: calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Cuando yo era mozo, había un dicho que decía: no seas pura leña, mano. Yo creo que ya sé de dónde viene, ¿verdad? Cuando alguien era pura lata, es que era pura leña, o era pura leña, es que era pura lata, ¿verdad? Era como echarle más al fuego. Entonces, si bien el silencio es el primer factor, no es que nunca tengas que responder, no es que siempre te tengas que quedar callado. Hay momentos, como aprendimos en el tercer tema o en el segundo tema, que tienes que decir que no, que tienes que relacionarse con las personas, pero esa no debe ser tu primera reacción. La primera reacción, si esa es parte del orgullo. Pero la respuesta sabia, parte de la humildad, porque primero has guardado silencio. Hay momentos en los que vas a tener que decir como Aarón le dijo: mira, estoy triste, estoy herido, estoy desahogándome. ¿Y vos querés que yo haga lo que vos querés? No, estoy de luto. ¿Cómo hubiera visto eso Dios? Y Moisés dijo: tenés razón, mano. A veces tenemos que responder, pero nuestras respuestas tienen que ser sabias y tienen que ser enfocadas en lo que Dios haría. Hace algunos años, tal vez tenía la edad de ¿quién de ustedes está acá? No, tenía unos 8 o 9 años. Mi papá me regaló un libro que se llamaba ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Todavía lo recuerdo, luego le leí en inglés. Regálenselo a sus hijos que están creciendo. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Es la historia de una iglesia, es una historia real de una iglesia en donde las personas empezaron a llevar este tipo de respuesta a cada una de las situaciones. ¿Qué haría Jesús si yo estuviera en el supermercado y alguien me falta el respeto? ¿Qué haría Jesús? Y tener ese filtro para vivir las cosas es tener una respuesta sabia. ¿Qué haría Jesús si Él estuviera en lugar tuyo en las situaciones donde estás? ¿Qué haría Jesús con la depresión? ¿Qué haría Jesús con el orgullo? ¿Qué haría Jesús con la tristeza? ¿Qué haría Jesús con la falta de recursos? ¿Qué haría Jesús cuando tenga problemas con la señora? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Responder como Jesús respondiera. Dice la Biblia que nosotros no recibimos un espíritu tal, sino que recibimos un espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Eso quiere decir que el poder de Dios para responder de la mejor manera está dentro de nosotros, no es algo externo. Quiere decir que Dios está dentro de nosotros, capacitándonos para responder, para dar las mejores respuestas. Quiere decir que Dios sí puede guiarnos si tan solo logramos hacer un poquito al lado nuestro orgullo, nuestro ego. ¿Qué es esa necesidad de justificar? ¿Qué es esa impulsividad de responder? ¡Pum! Con la misma. 3 respuestas sabias. La humildad. La próxima semana vamos a ver cómo las combinamos. Solo quiero decir que en todo reto que tú tengas en la vida, es tarde, va. Es que lo de la alabanza terminaron tarde, hermanos. En todo reto que tú tengas en la vida, Dios te quiere dar la victoria. Dios te quiere dar más de lo que tienes. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere, en todo. Dios quiere que no lo dice la escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que dice en la Biblia: en la ley del Señor está su delicia, se deleita. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será un árbol fuerte, será un árbol frondoso. Eso es lo que Dios quiere, porque tiene propósitos para nosotros, porque Dios quiere proyectarse a su creación por medio de ti, quiere proyectarse a los que te rodean por medio de ti. Y entonces la intención de Dios es que tú seas un árbol fuerte,
es que seas bendecido, es que tengas, y en medio de tener tu propósito, eso lo vimos la semana pasada, pero en medio de tener tu propósito, la intención de Dios es que cuando tú le estás sirviendo, Él te inyecta y te inyecta porque tú estás haciendo lo que Él te dijo. Por eso Pablo fue quien Pablo fue, por eso Pedro fue quien Pedro fue, y por eso cualquier héroe de la Biblia fue. David logró lo que logró porque tenía su propósito claro. Era un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tenía claro que él iba a gobernar, tenía claro que él iba a trascender, tenía claro. Pero los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios acompañaron ese propósito de la humildad. La humildad debe de acompañar todo lo que haces. La humildad debe acompañar todo lo que haces. Y la humildad debe ser intencional en tu vida. La humildad, aunque te cueste en el matrimonio, la humildad debe ser intencional. Aunque te cueste con tu suegra, aunque te cueste con tu jefe, aunque te cueste con tus padres o con quien sea que te cueste, la humildad debe ser intencional, porque lo primero que va a salir, esa respuesta automática, es una respuesta de orgullo, es una respuesta, ya lo sé, es una respuesta de orgullo. Así que Dios quiere afectar tus relaciones positivamente. Dios quiere bendecir tus relaciones. Acompaña tu propósito de humildad. No es fácil, no es fácil. La Biblia dice que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, pues se oye muy, hay que seguir a Cristo. Y tenemos coros, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Hasta en inglés me lo sé. No turning back, no turning back. La vida vieja la he dejado. Y estamos tan convencidos que debemos de seguir a Cristo. Sí, pero Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. La vida cristiana está más lejos. Empieza por morir para ganar, no ganar para morir, morir para ganar. Y el ego es el que tiene que morir.